Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo álbum de estudio de la legendaria banda de grunge Alice in Chains, Dirt. El disco fue publicado el 29 de septiembre del año 1992 a través del sello Columbia Records. Se compone de 13 canciones y tiene una totalidad de 57 minutos y fue uno de esos discos importantes, muy importantes dentro del movimiento grunge, liderado por supuesto por Nirvana, pero acompañado por otras bandas que un poco en un segundo plano hicieron discos supremamente interesantes, como Soundgarden por ejemplo, o en este caso Alice in Chains. Un disco que es muy importante para mí, no solo porque lo he escuchado mucho, es uno de los discos que más he escuchado en mi vida, sino que históricamente es interesante ver el disco desde un punto de vista interno. Es decir, cómo la banda publicó este disco en un momento en el que estaba pasando por una situación muy complicada, sobre todo por sus dos miembros principales, pero además porque al mismo tiempo estaban viviendo un momento de éxito, y en esa ironía se mueve este disco. Este disco es ciertamente irónico a ese respecto, porque muestra miseria a la vez que muestra gloria. Porque es que Dirt de Alice in Chains es uno de los discos más oscuros del movimiento grunge. Es uno de los discos más oscuros de rock. Musicalmente, digamos que entra dentro de los cánones más o menos establecidos del grunge. Una producción con un sonido muy garajero, con un espíritu muy rock and rollero, lo suficientemente crudo para sonar así de rock and rollero, de garajero, pero al mismo tiempo lo suficientemente claro como para que todo sea distinguible y todos los elementos destaquen. Por supuesto tenemos una música muy orientada a los riffs, muy poderosos, una base rítmica muy groove que se dedica a mantener el groove y a darle sostén a las canciones, y un bajo suficientemente pastoso como para que suene crudo pero a la vez claro, como para darle pulso a las canciones. Pero es sobre todo que este disco destaca por sobre muchos otros del movimiento grunge, a mi parecer, porque es muy oscuro, sobre todo desde el punto de vista emocional. Es un disco supremamente cargado emocionalmente, no solo porque en algunas canciones musicalmente tiene una obra muy misteriosa, sino además porque las letras que se emplean acá, la temática que articula prácticamente todas las canciones, y la forma de cantar de su frontman Layne Staley, quien ya murió hace varios años, pues es claramente desgarradora. Este disco es muy intenso emocionalmente. Y aquí vamos a desmenuzar un poco sus características. Hace poco hacía una reseña de el primer disco de Jane's Addiction, Nothing's Shocking, que fue uno de los discos que inspiró el movimiento del grunge. Yo creo que este álbum de Alice in Chains muestra un poco eso, se ve claramente la influencia allí. Pero en ese disco decía algo que se puede aplicar claramente también a este disco de Alice in Chains. En la reseña comentaba que una de sus características fundamentales es como su frontman lo que hacía básicamente era narrar de manera muy auténtica y a la vez desgarradora sus propias miserias, aquellos vicios en los que había caído, en parte porque hacen parte de su subjetividad, en parte porque son productos de la fama que estaba teniendo. Y decía yo que hoy en día esto se ha convertido prácticamente en una mercancía y en un cliché, porque hoy en día las redes sociales se convirtieron en el confesionario del siglo XXI, ya en una sociedad secularizada donde la religiosidad cae, pues prácticamente se ha volcado uno de los mayores sacramentos del cristianismo, que es la confesión, a las redes sociales, y parece que todo el mundo tiene que todo el tiempo estar expresando sus propias miserias, y todas las personas tienen que estar escondiendo algo, y si no dicen que esconden algo es porque con mayor razón lo esconden. Entonces siempre hay como esa necesidad de estar confesando las propias mierdas personales a través de las redes sociales, de tal manera que todo se convirtió casi que en un cliché, de tal manera que en muchas ocasiones se convierte casi en una mercancía, porque muchos youtubers viven de eso, básicamente viven de explotar económicamente precisamente ese lado de la subjetividad humana hoy en día. Y con esto quiero decir que se ha perdido ciertamente la autenticidad, pero lo que le pasaba a Jane's Addiction en su momento, lo que le pasaba sobre todo a Layne Staley, perdón si no lo pronuncio bien, aquí en este disco, es desgarrador, es muy intenso. La forma de cantar de Layne Staley aquí es apasionadísima,
se siente su vulnerabilidad, que me parece, como insisto, supremamente auténtico como la expresa aquí, pero esa vulnerabilidad es acompañada a la vez de una especie de rabia contenida que le produce aquello de lo que canta, que es una mezcla entre desespero y enfado ante su propia condición, pero a la vez cierta aceptación resignada. Dependiendo de la canción se mueven esos dos espectros. De allí que algunas veces emplee una voz rasposa, como medio amarrada y contenida, como también en otras veces libera su propia voz en esos cantos coreados que se sienten de verdad liberadores de su parte. En algunos fragmentos incluso realizando el cambio de manera paulatina, en otros de manera más abrupta y brusca. Todo esto se va a esparcir a lo largo de esta canción, y lo que nos va a presentar aquí Lainey Stale letrísticamente y en su forma de cantar es básicamente un alma desnuda, si se quiere, un alma desnuda que libera, prácticamente hace catarsis de sus propios problemas en la temática que se maneja en Dirt. El disco es un popurrí, es una mezcla de confusión a veces, de ambigüedad, de emocionalidad, pero nunca por eso se convierte en un disco soso, aburrido, de estos discos que muchas veces muchas bandas o artistas dicen que porque quieren presentar un lado más vulnerable de su ser, entonces terminan haciendo discos muy aburridos. No, este disco es de hard rock, es de grunge, es de rock alternativo, es intenso, tiene riffs, tiene solos espectaculares, tiene todos los componentes de un buen disco de rock. La primera canción, Them Bones, tiene un riffeo incesante pero también inteligente, sobre todo por los versos en los que aumenta levemente en intensidad junto a la voz. Aquí en esta canción Stale narra la desesperación en la soledad y a la vez cierta aceptación de ella. La tercera canción, por ejemplo, Rain When I Die, es una canción con una aura siniestra, es una de las canciones más oscuras del disco, sobre todo por el intro con esas notas fantasmas y los efectos en las guitarras, pero que no por ello pierde el espíritu rock and rollero y garajero que caracteriza este disco. Down in a Hole, la cuarta canción, uno de mis temas favoritos del disco, una canción desgarradora en la que las guitarras lloran y el canto de Staley, especialmente en los versos, expresa una desolación penetrante, producto de su estado psicológico vulnerable y expuesto. Esto lo vemos cuando canta líneas, por ejemplo, como estas, las leo traducidas. Dice en esta canción, Staley dice: mírame ahora, un hombre que no se permitió ser. O en el coro que dice: en un agujero, sintiéndome tan pequeño, en un agujero, perdiendo mi alma, me gustaría volar, pero mis alas han sido negadas. Bueno, en inglés se escucha más contundente aún, pero se entiende el mensaje, ¿no? La canción Sigman, la quinta, es una canción intensa, con un riffeo muy trepidante en los versos y luego un coro muy cadente y arrastrado. El contraste entre estas dos formas de componer esta canción, entre los versos con riffs muy fuertes y los coros cadentes y arrastrados, es muy interesante porque mantiene la intensidad, pero primero del lado de la velocidad en los versos y después del lado de la emocionalidad y el canto resignado de Staley en los coros, en donde aquí Staley parece aceptar su destino último, dada su inestabilidad y su vida de excesos. En una línea dice: ¿cuál es la diferencia? Moriré en este mundo enfermo. La canción homónima que le da título al disco, Dirt, musicalmente tiene un sustento en un riff base muy macabro y personal, y el cual va presentando muchas caras pero manteniendo el espíritu inicial. Letrísticamente emplea, yo creo que las expresiones probablemente más frontales y los sentimientos de una manera mucho más cruda y chocante. Dice Staley aquí: nunca he sentido tal frustración o falta de autocontrol. Quiero que me mates y me entierres. No quiero vivir más. Y en el coro dice: a aquel que no le importa nada es aquel que no debería existir. He intentado esconderme de lo que es malo para mí. Y luego está esta canción Henry Chair, que tiene una obra misteriosa y misantrópica, con una línea en guitarra brillante y distante en los versos, algo que me recuerda mucho a Joy Division y en general al post-punk. Y luego está la canción de cierre del disco, Wood, que es mi canción favorita del disco. Una canción misteriosa y seca, supremamente desnuda en su intención,
con una voz de Staley algo procesada en los versos y fenomenalmente entregada en los coros. Una canción además dedicada al cantante de la banda Mother Love Bone, Andrew Wood, quien murió poco antes de la publicación de este disco, murió de una sobredosis de heroína, y por lo tanto es una canción que lidia con la pérdida, tanto desde el punto de vista de quien se va como desde el punto de vista de quien se queda solo lamentando esa pérdida. Y es así que esta canción, a pesar de estar dedicada a otra persona, tristemente terminó siendo una canción irónica, pues pareciera que en ella el mismo Lainey Staley anticipara su propio destino. Y en este tono muy bajo termina Dirt, dependiendo de qué tan quisquillosos sean con la pronunciación, de Alice in Chains, un discazo con una carga emocional fenomenal y con una autenticidad de parte de todos sus componentes auténtica. Ya sabremos que él murió unos pocos años después, creo que en el 2002 murió por los mismos problemas de los que se estaba quejando acá, o sea que prácticamente sabía que iba a terminar su futuro, y este fue uno de sus testamentos. Gran disco de Alice in Chains, escúchenlo si acaso no lo han escuchado y sigan el viaje que nos tienden acá estos muchachos. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.